Bueno, pues me llamo Gema, tengo 58 años y soy de Barcelona. Soy la tercera de 5 hermanos. Nací en una familia católica. La verdad es que en casa no éramos demasiado practicantes. Recuerdo pocas veces haber ido todos juntos en familia a misa, pero sí que mis padres las Navidades las celebraban con muchísimo entusiasmo y procuraban que durante esas fechas tuviéramos lo mejor y hubiera pues como una paz más profunda en mi casa. La relación de mis padres fue una relación bastante complicada porque tenían caracteres muy diferentes y a medida que iban pasando los años pues se fueron distanciando y acabaron teniendo serios problemas dentro del matrimonio. Yo recuerdo esta etapa de mi infancia en la que sufrí, la verdad es que sufrí mucho, porque soy una persona con una sensibilidad muy desarrollada, lo que llaman un PAS, y quizá para mí todo esto era mucho más difícil que para el resto de mis hermanos. Cuando llegó la adolescencia, bueno, perdón, lo que no he dicho es que mis padres procuraron que siempre tuviéramos una educación católica. Así que estuve en 2 colegios católicos. Del primero mi padre nos sacó porque empezaron a perder un poco lo que eran las formas, las buenas costumbres. Las monjas dejaron el hábito, se soltaron el pelo y todo esto mi familia causó un poco de escándalo y buscaron otro colegio en el que pues la educación religiosa fuera lo primordial para nosotras. En esta etapa yo recuerdo que bueno, tuve muchos problemas de pequeña porque tengo TDA y este trastorno, que es un trastorno de déficit de atención, me hizo pasar todo lo que es mi infancia y mi adolescencia con muchísima angustia al ver que no me podía concentrar, estaba como siempre muy despistada. Claro, esto las niñas en el colegio pues lo ven y de alguna forma algunas de ellas te evitan porque saben que no eres un modelo a seguir. Cuando acabó esta etapa y empecé con la adolescencia ya más adulta, bueno, yo tuve que dejar de estudiar, entré en una academia mixta, evidentemente sin ningún tipo de valor cristiano, y estudié administración. Durante estos años yo recuerdo que ya estaba completamente apartada de la fe. El hecho de que mis padres tuvieran esta relación hizo que acabara dejando de creer en el matrimonio como sacramento, pero ya no solo como sacramento, sino como en lo que es el compromiso entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, para mí las parejas que vivían juntas, aunque no tuvieran ningún tipo de compromiso oficial, pues a mí me parecía lo más correcto del mundo. Cuando fui un poco ya más adulta, bueno, yo me fui a vivir a Inglaterra, a estudiar inglés, y al volver encontré un buen trabajo en una multinacional británica y conocí a un hombre 15 años mayor que yo, y en ese momento fue cuando mi familia ya se rompió definitivamente, mis padres se separaron y cada uno de mis hermanos tuvimos que buscarnos un poco la vida. Y como este hombre pues, al que yo quería mucho y del que creía que estaba enamorada me propuso ir a vivir con él, pues sin pensármelo 2 veces, cogí mis cosas y me fui. Y estuvimos unos 5 años juntos, viviendo completamente pues, en esta situación tan irregular. Pero lo más sorprendente es que yo no tenía para nada el concepto de que no estaba haciendo las cosas bien.
Lo que pasó es que al cabo de unos años mi instinto maternal se despertó y él no quería saber nada ni de compromisos matrimoniales, que a mí ya me estaba bien, pero sobre todo no quería saber nada del hecho de llegar a formar una familia. Con lo cual, al cabo de unos años, esa relación se rompió y yo me fui a vivir a un apartamento pequeñito de alquiler. Y la verdad es que vivía dentro de todo bastante tranquila con ese trabajo que me permitía pues, tener mucha libertad, tenía un buen sueldo, me habían puesto un coche, me dieron uno de los primeros móviles que salieron, trabajaba sola en una oficina enorme en Barcelona. Bien, yo he sido una persona que me ha costado mucho relacionarme con los demás porque toda esta etapa de mi infancia me marcó hasta tal punto que de pasar de ser una niña muy risueña, muy vivaracha, muy alegre, que siempre estaba cantando, saltando, bailando, porque una de mis tías era profesora de ballet clásico y ella nos inculcó el amor por la danza y el baile. Pues pasé a ser una persona bastante más introvertida, con cierta desconfianza, sobre todo con los hombres, y de pocas amigas, aunque muy buenas. Y en esta etapa, ¿qué hacía? Pues trabajaba y salía por la noche y me podía quedar los fines de semana bailando hasta las tantas en cualquier discoteca de las más famosas del momento en Barcelona. Pero gracias a Dios, como nunca me ha gustado el alcohol, pues a determinada hora, cuando yo veía que había mucha gente que ya estaba muy perjudicada, yo en cambio estaba más fresca que una rosa. Y esto me daba mucho que pensar, porque pensaba, qué pena, ¿no? O sea, mi forma de evadirme era bailando, pero para muchas personas la forma de evadirse era bebiendo. Y en esos momentos se ve, pues, quizá lo peor del ser humano, cuando ya está tan descontrolado, que no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Y claro, yo lo vivía muy de cerca, por las personas que me rodeaban e incluso por algunos de mis amigos que estaban en esta situación. Bien, pasada esta etapa, al cabo de unos años, bueno, hay una cosa que no he explicado. Mis padres, durante un momento de su vida, tuvieron graves problemas económicos. Mis padres lo pasaron francamente mal. Y mis tíos, que eran mis padrinos, pues les propusieron a mis padres la opción de darnos en adopción para de alguna forma liberar a mi padre de esa carga y hacerse ellos pues cargo de nosotras, dándonos pues todo el cariño, el amor, la atención, como si fueran nuestros propios padres, en este caso a mi hermana mayor y a mí. Bueno, afortunadamente esto no fraguó. Y mi hermano y yo seguimos viviendo con mis padres y mis tíos siguieron cuidando de nosotras todo lo que pudieron. Cuando yo tenía unos 28 años, conocí a un hombre, unos 7 o 8 años mayor que yo, un hombre aparentemente muy tranquilo, una de las personas más cultas que he conocido en mi vida, amante de la historia, del arte, una persona con una capacidad para la reflexión, un amante de la belleza. Bueno, a mí me entusiasmó porque de alguna forma yo veía que con él podía aprender muchísimas de las cosas que debido a mi falta de estudios pues yo carecía. Así que a los pocos meses de conocernos me propuso que, bueno, decidimos casarnos. La verdad es que yo le dije que yo prefería que nos casáramos por lo civil y él me dijo que no, que las cosas tenían que hacerse bien y que lo mejor era casarse por la iglesia.
Bueno, accedí porque tampoco, como no, yo creía en Dios, pero como no le creía, pues para mí tampoco suponía ningún trauma el hecho de dar este paso. Ahora sí, lo di completamente inconsciente del sacramento tan importante y tan maravilloso que estaba recibiendo. Bueno, pasaron unos 3 o 4 años, yo no me podía quedar embarazada, a él esto no le importó en absoluto, lo cual a mí me alivió. Y recuerdo que mi tía, la hermana de mi padre, como sabía que ese verano nos íbamos a ir a Praga, me dijo, ¿por qué no vas a ver al Niño Jesús de Praga, que es muy milagroso, y le pides quedarte embarazada? Y así lo hice. En cuanto llegué a Praga, busqué esa iglesia y delante de esta imagen del Niño Jesús, que es muy pequeñita pero es preciosa, le pedí que por favor pudiera ser madre. Esto fue un mes de agosto. En el mes de noviembre ya tenían todo preparado el equipo de ginecología para hacerme una fecundación como in vitro, pero no fue necesario porque yo en el mes de diciembre estaba embarazada. Bueno, pues este niño, que fue completamente deseado y amado, en el momento de nacer quizá hubo un antes y un después, no sé si fueron por celos o exactamente qué es lo que pasó. Yo me tuve que volcar con él porque fue un niño un poco prematuro y necesitaba mis cuidados constantes, y eso al final derivó que al poco tiempo empecé a notar pues ciertos desprecios por parte de mi marido y situaciones muy difíciles de llevar para mí, que no entendía nada, y aquello pues se hizo con los años realmente insoportable. Yo empecé a tener episodios agudos de claustrofobia, de angustias, de no poder dormir. Recuerdo que pasaba muchas horas encerrada en el lavabo llorando, no entendía nada, y al principio me enfrenté a él todo lo que pude, pero esta situación pudo más que yo, y todos veían lo que estaba pasando menos yo misma. Así que llegado a este punto, por aquellas cosas de la vida, conocí a una chica, la verdad que era un encanto, y ella me empezó a hablar del budismo y de las enseñanzas budistas, en las cuales te llevan a hacer creer que el dolor y las situaciones angustiosas pueden ser controladas por uno mismo. Y como yo para entonces estaba tan alejada de la iglesia, pues pensé que no iba a perder nada, y durante unos cuantos años estuve asistiendo a las charlas de algunos de los maestros budistas más importantes, algunos de los lamas más reconocidos a nivel internacional. Y en estas charlas nos enseñaban a controlar los pensamientos, las emociones, la respiración. Y como yo, pues en mi ignorancia, me quería esforzar por hacerlo bien, pues puse todo lo que buenamente pude de mi parte. Pero a medida que iban pasando los años, yo me daba cuenta de que aquello en realidad no cambiaba mi mente y mucho menos mi corazón, con lo cual el dolor seguía estando allí. Y me fui alejando de estas charlas, de estos cursos, que por cierto eran bastante caros. Y la sensación fue otra vez un poco de orfandad, de decir, bueno, esto que en un principio me enganchó, al final vi que era como una bonita farsa, en las que las personas que estaban allí iban como cada una actuando de una manera muy individual, sin preocuparse, o sea, cero empatía por el dolor del otro,
una situación en la que yo me sentía realmente sola. Así que poco a poco me fui alejando, hasta que al cabo de unos años, unas muy buenas amigas mías me invitaron a hacer un retiro de 3 días, un retiro del cual no se puede explicar nada, que vas porque confías en la persona que te invita, y eso es lo que hice. Bueno, pues cuando yo me apunté a este retiro, al cabo de unos días me llamó una de las personas que lo coordinaban y me dijo que no habían plazas, que me ponían en lista de espera para el siguiente. Pues me quedé un poco chasqueada, pero pensé, bueno, pues será que no tengo que ir. Pero 3 días antes de que este retiro, el que a mí me habían dicho que no había plazas, iniciara, me llamó otra persona del retiro y me dijo, mira, Gemma, ha habido una baja, lo hemos puesto en oración y el Espíritu Santo nos está diciendo que eres tú la que tienes que hacerlo. Yo la verdad es que me quedé bastante sorprendida, porque no entendía cómo podía ser que el Espíritu Santo les estuviera diciendo esto. O sea, es que pensaba, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo puede ser que os esté indicando que he de ser yo de la lista de espera de las personas que están apuntadas? Pero bueno, tampoco me lo cuestioné mucho más y fui. Bien, no puedo explicar nada de este retiro, porque este retiro lo único que sí que puedo decir es que es un regalo maravilloso, pero sí que os puedo contar que cuando inició el retiro, el viernes por la tarde, y yo empecé a ver un poquito de qué iba, me cerré como una ostra, empecé a sentir una claustrofobia horrible y lo único que tenía ganas era de salir de allí y volver a mi casa. Pero este retiro se hacía en un pueblecito cerca de Vic, pero como en medio de la nada. Era ya muy tarde y nadie me podía acompañar a casa. Así que todas las chicas que estaban allí sirviendo, muy amablemente, pues sobre todo las que eran responsables de mi grupo, me invitaron a quedarme a dormir y me dijeron que al día siguiente podría volver a casa. Yo en ese momento estaba atacadísima, solo pensaba en salir de allí. Es más, yo llegué a pensar incluso que era una secta, que por eso no me dejaban irme, pero es que en realidad estábamos en un casero muy apartados, y como yo había ido en el coche con otras personas, pues no tenía medio de volver, porque si no hubiera vuelto, y gracias a Dios no pude hacerlo. El caso es que me fui a dormir. Al día siguiente bueno, se despertaron, empezaron la actividad, yo me quedé en la cama pensando, ahora cuando ya no quede nadie me ducharé y me volveré para Barcelona. Vino otra de las personas responsables de este retiro, que con todo el cariño y toda la amabilidad intentaba convencerme para que yo me quedara por lo menos a comer. Y yo le decía, no, es que me quiero ir ya. Me decía, Gemma, es que ahora es complicado, no hay personas ahora que te puedan acompañar a Barcelona. Estábamos en esta discusión, a mí me sonó a una excusa muy barata. Le dije que no me importaba, que cogía mis cosas, que hacía la maleta y me iría andando hasta la estación del tren. Y llegados a este punto, yo dejé de oírla y de verla no puedo decir exactamente cuánto tiempo, creo que fueron 1 o 2 segundos, no lo sé, yo solo sé que el tiempo se paró, dejé de verla, dejé de escucharla y sentí una voz en mi corazón, sentí una palabra que no la sentí por el oído, es una palabra que brotó de mi corazón, que fue quédate. Y esta palabra me llenó de tanta paz y de tanto amor. Yo creo que en la vida me he sentido tan amada como en ese momento. Yo cuando volví en mí, la vi que ella continuaba intentando hacer todo lo posible para convencerme de que me quedara. Yo evidentemente no le expliqué lo que me acababa de pasar, porque ni yo misma sabía lo que me acababa de pasar, pero sí que pensé,
Yo no sé quién está detrás de esto, pero lo que sí que sé es que no voy a parar ni un solo día de mi vida en averiguarlo. Y así fue. Le dije a ella que me quedaba, le pedí que me dejara ir a la capilla. En este retiro durante los 3 días está el Santísimo expuesto. Bajé, ella me regaló su rosario y estuve allí bastante rato delante del Santísimo, sin entender nada, sin saber nada, pero sintiendo una felicidad inexplicable. El retiro continuó y yo lo viví como si fuera realmente mi luna de miel. A los pocos días me fui a hacer de angelito a otros retiros y al mes y pico escuché hablar de la adoración perpetua. Yo no sabía ni lo que era. Fui a una charla donde explicaban en qué consistía y cuando salí de allí pensé, esto tiene que ser maravilloso, pero yo soy incapaz de estar 1 hora delante del Santísimo porque estoy muy inquieta, no sé dejar de estar sin pensar ni hacer nada tanto rato, no me veo capaz. Pero el Señor tenía un plan para mí y esa misma noche una de las coordinadoras de esta nueva capilla de adoración perpetua que se abría en el Real Monasterio de Santa Isabel en Barcelona me llamó y me dijo: Gemma, yo creo que deberías apuntarte como adoradora perpetua, y no solo eso, me dijo, y me gustaría que coordinaras una de las horas. Y no os puedo explicar exactamente que en ese momento lo que pensé, no sé lo que me está pidiendo exactamente, pero de mi corazón brotó sí. Y durante 6 años estuve coordinando una de las horas de la capilla de oración perpetua, y recuerdo que la primera vez que fui a mi turno iba con un poco de miedo, de pensar, esto se me va a hacer eterno. Pues no solo no se me hizo eterno, que cuando salí de allí yo es que literalmente flotaba. Así que bueno, hasta el día de hoy, que sigo siendo adoradora perpetua, yo sé que ha sido delante del Señor el que me ha ido sanando y curando muchísimas de las heridas que de otra manera hubiera sido impensable. No tuve necesidad ni de, en los momentos más difíciles de mi vida, de tratamientos médicos, de medicación, absolutamente de nada. El Señor, cada vez que yo estaba en su presencia, de una manera muy dulce y muy suave, sin que yo pudiera apenas percibirlo, me iba sanando. Pero ahora vamos a hacer un poquito, unos pasitos para atrás, porque si yo camino en noviembre y me apunto en la capilla de oración perpetua en diciembre, yo en este retiro escuché hablar por primera vez de un pueblecito que se llama Medjugorje, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, que está en Bosnia. Esta palabra, este pueblecito salió durante muchos días, durante este retiro, y me entró la curiosidad, porque decían que ahí se aparecía la Virgen, y quise ir. Hay una cosa muy importante que no me acuerdo de explicaros. Cuando yo estaba viviendo en casa de mi tía, porque al final mi hijo y yo tuvimos que dejar el domicilio familiar y irnos a vivir a casa de esta tía mía, que en su momento pues quiso hacer de madre más de lo que ya lo hacía, porque en realidad yo tuve 2 madres, mi madre biológica, mi madre como postiza, por llamarlo así, o adoptiva, que era mi tía, y después la madre de todas las madres, que es la Virgen. Pero cuando yo estaba en casa de mi tía, y estaba todavía pues alejadísima, y de hecho yo pues estaba en ese proceso de ir, todavía estaba con las charlas budistas y los retiros budistas, justo al lado de su casa había una parroquia, y yo recuerdo que cada vez que la parroquia estaba prácticamente a oscuras y no había nadie, yo entraba y me ponía justo enfrente del sagrario. Encima del sagrario hay una imagen de la Virgen María, y no sé si rezaba, yo creo que no sabía ni rezar por entonces, pero
sí que les pedía que me ayudaran. Y un día estaba especialmente triste y abrumada por todo lo que estaba pasando, donde me culpabilizaba de todo lo que había pasado, no entendía cómo hasta entonces pues mi vida había podido ser tan... había podido haber tanto dolor y tanta frustración. Y yo recuerdo estar llorando delante de esa imagen, y cuando me senté otra vez en el banco vi que en el reposabrazos había un círculo perfecto de gotitas transparentes. Bueno, yo soy hiperactiva, pero también es verdad que tengo una capacidad muy grande para fijarme en las cosas que a veces muchas de las personas ni las ven ni las perciben, y yo sí. Creo que va asociado con el TDA. Y entonces al ver este circulito dije, es que esto no estaba aquí cuando yo me he arrodillado. Humanamente empecé a intentar buscar explicaciones y dije, ya está, seguramente alguien ha pasado una capa de barniz y se han hecho esas bolitas de aire que a veces ocurre cuando barnizan un banco de madera. Pero es que yo sabía en mi interior que eso no era barniz. Y así que hasta con un poco de reparo pasé el dedo por encima de esas bolitas, y esas bolitas eran de agua. Las había formado mis lágrimas. La Virgen me estaba dando un mensaje que yo en ese momento no entendí. Y ahora volvemos a cuando yo voy a Medjugorje por primera vez, en marzo del 2017. Cuando llegamos al autocar en Dubrovnik, vi que uno de los peregrinos que estaba con nosotros llevaba un rosario, y entre las cuentas del rosario estaba su nombre. Y a mí aquello me fascinó. Y aunque, a pesar de que yo ni me acordaba de rezar el rosario, es que realmente no me acordaba ni del Padre Nuestro ni del Ave María completo, pero me fascinó ese rosario, pensé qué bonito. Y entonces él me dijo, los hace la prima de nuestro guía. Hemos hecho una listita para que los que quieran uno se apunten. Y entonces me la pasó, y mi nombre era el cuarto en esa lista. Justo íbamos a estar 4 días en Medjugorje, así que pensé, mira, con un poco de suerte yo tendré mi rosario. Pero al cabo de 2 días me dicen, la lista se ha perdido y hay que volverse a apuntar. Ya no era una lista pequeñaja así, sino que era un folio A4 en el que habían como 30 y pico nombres. Incluso había una parte del folio que era como una raya donde seguían los nombres por debajo. Bueno, pues yo me apunté pues de las últimas, pensando, bueno, ahora sí que ya no tengo ninguna posibilidad de que le dé tiempo a hacer mi rosario. Bueno, esa peregrinación fue maravillosa, y recuerdo con dolor la última cena, en la que estábamos ya en Medjugorje, porque al día siguiente ya nos íbamos por la mañana, y la verdad es que me daba muchísima pena volver a Barcelona, ¿no? Algo me atraía a quedarme allí y seguir por más tiempo. Y en esto que de repente, entre el murmullo de la gente, escucho mi nombre y pensé, creo que me han llamado, y vuelvo a oír mi nombre más fuerte, y era él, el guía, que levantando el brazo me hacía una señal de que fuera para él. Y cuando estoy delante de él me dice, tengo algo para ti. Y le dije, así, ¿qué es? Y sacó el rosario con mi nombre. Y yo, en mi ingenuidad, le dije, pero no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo puede ser que tu prima le haya dado tiempo de hacer tantísimos rosarios? Y me dijo, no, solo le ha dado tiempo de hacer uno, el tuyo. Bueno, la Virgen me lo estaba diciendo otra vez. Aquel día en la parroquia, con esas lágrimas, yo entendí que lo que me estaba pidiendo era que rezara el rosario. Esas eran las cuentas de un rosario, y ahora María me estaba regalando uno con mi nombre, para que al rezarlo me pudiera ella misma llevar al corazón de su Hijo Jesús.
Reconozco que al principio me costó porque yo no estaba habituada, pero María es madre y lo pone todo fácil. Así que en poco tiempo aprendí a rezarlo, y no solo eso, sino que cogí el hábito, no por obligación, sino por necesidad de rezar el Santo Rosario todos los días. Realmente el Rosario para mí ha sido una grandísima, un grandísimo descubrimiento, porque a pesar de que aparentemente es muy mariano, en realidad es absolutamente cristocéntrico, y a través de cada misterio pues yo puedo meditar en algunos de los pasajes más importantes del Evangelio. Esto es lo que me ha llevado también al amor por la palabra y por supuesto al amor por la Eucaristía y a la Santa Misa. Cuando volví de Medjugorje, tuve claro que este era el camino que tenía que seguir, que María quería que no me perdiera. Yo sé perfectamente cuando hice el retiro que si hubiera muerto me hubiera condenado. Si estoy en este camino y si estoy en este camino de conversión que es diario y que no es nada fácil, pero que por otro lado es un camino maravilloso y apasionante, María es la que sale al encuentro de los hijos para salvarlos, para socorrerlos y para llevarlos a su Hijo Jesús. La segunda vez, os voy a explicar otra anécdota, pero es que es preciosa. La segunda vez que yo fui a Medjugorje fue al año siguiente. Yo seguía todavía en una situación precaria, es decir, mi conversión no fue absoluta desde el primer momento, sino que el Señor ha ido con mucha paciencia, mucho amor, con su infinita misericordia, trabajando en mi corazón para que yo al final pudiera conocerle y así conocerme. Pues en este segundo viaje, que yo estaba en una situación irregular, tenía una relación con un hombre con el cual no estaba casada, pero que a través de la Virgen mi devoción hacia los mensajes de nuestra Madre, y en particular hacia los mensajes que dio en Garabandal, pues fue en aumento, y recuerdo que empecé a leer mucho y a escuchar mucho sobre Garabandal, y en un momento dado habían unas imágenes de las niñas dándoles a besar, cuando estaban en éxtasis, dándoles a besar un crucifijo a los que allí estaban presentes, y en un momento dado las niñas se pararon delante de un hombre que estaba con dos mujeres y a él no le dieron a besar el crucifijo. Cuando salieron del éxtasis, él les preguntó ¿por qué? Y ellas le contestaron porque, no estaba haciendo las cosas bien. Esta situación a mí se me grabó en el corazón. Yo no hacía más que pensar, si volviera a Medjugorje, la Virgen, o sea, si yo estuviera en Garabandal y las niñas entraran en éxtasis, a mí la Virgen no me daría a besar el crucifijo. Y me producía una tristeza enorme, pero por otro lado no podía dejar de lado esta situación en la que yo estaba. No me veía con fuerzas ni capaz, y tampoco acababa de recurrir del todo a ella, pero yo ya había empezado a rezar el rosario y con mucha devoción. Pues en uno de los vídeos de las niñas de Garabandal, yo escuchaba en un audio original cómo lo rezaban ellas, tan despacito, con tanto cariño, y empecé a hacerlo así. Y es que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso siempre digo, no recéis rápido el rosario, hacedlo despacio, saboread cada una de las palabras, disfrutadlas, ofrecédselas a ella, vivirlo. No se trata de hacer rosarios como si no hubiera un mañana, se trata de hacerlos con todo el amor. Bien, pues en esa segunda peregrinación
que tuvimos la gracia de poder asistir a una de las apariciones. Estábamos bastante lejos de, creo que era Miriana, la que en ese momento tenía la aparición del día 2. Recuerdo que estaba aquello como si fuera el metro, ¿no? La punta, no te podías ni sentar, todas estábamos de pie. Yo había ido con un grupo de amigas de Maús y estábamos rezando el rosario, y cuando lo acabamos, porque claro, llegamos con mucho tiempo para poder encontrar un sitio allí cerca, lo más cerca posible de Miriana, acabamos el primer rosario y entonces yo les propuse hacer un segundo. Y les dije, pero esta vez lo vamos a hacer como las niñas en Garabandal, como la Virgen les dijo a ellas, bien despacio y meditando bien lo que estamos rezando. Y empezamos a rezarlo despacito. Yo creo que no he rezado un rosario más bonito en toda mi vida que ese. Y cuando estábamos prácticamente acabándolo, de repente se hizo un silencio. Yo dejé de oír hasta los pájaros piar, y en ese momento noté como la Virgen me cogía por detrás, como si me abrazara con su manto, y me llenó de muchísimo amor. Y yo creo que fue para decirme, Gemma, eres mi hija, te amo, no te preocupes por nada, vamos a hacerlo juntas, no te sueltes de mi mano, te voy a llevar a Jesús. Así que esa obsesión que tenía yo de que ella nunca me hubieran las niñas dado en la cruz a besar, pues ella me la quitó, porque en un segundo me llenó de amor y de misericordia. A partir de aquí es que todo lo que os puedo decir han sido bendiciones, gracias. Ella me puso en el corazón también, pues, aprender a rezarlo en latín y enseñárselo a otras personas también, hacerlo. Pues el hecho de no haber dejado nunca de servir de muchas maneras, al principio ayudando a las personas que viven en la calle. Este apostolado a mí se me hizo especialmente difícil por mi extrema sensibilidad, pero creo que fue necesario porque más adelante hice el curso de preparación para el apostolado en prisiones, y todo ese bagaje que yo tenía me fue muy útil para entrar en una prisión de mujeres sin miedo y sobre todo sin ningún tipo de prejuicio, teniendo claro que por lo que fuera esas personas habían tenido más mala suerte que yo podía haber sido una de ellas, y que lo que yo tenía que hacer era llevarles a María y a Jesús en cada Eucaristía en la que yo acompaño al Padre. A mí lo que me ha enseñado la Virgen es a intentar ser cada vez más humilde, a reconocer mis faltas, mis limitaciones, a amar a los demás, aun sabiendo que mi amor es tan frágil, pero sobre todo a través del rezo del Santo Rosario y de la palabra, a reconocer esas faltas, mis pecados, los enemigos de mi alma, el orgullo, la envidia, la soberbia. Me ha enseñado a no juzgar, me ha enseñado a perdonar. Eso fue de las primeras cosas que me enseñó la Virgen, a perdonar, a no guardar rencor, a aceptar las cosas como vienen. Dios sabe más, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dejémosle actuar, porque Dios desde las cosas más malas puede sacar lo más bueno. Creo que lo he dicho antes, este no es un camino fácil,
pero para mí es el único camino. Me ha regalado una fe que a veces hasta me sorprende, por la cual le doy gracias cada día y le pido que me la aumente. Tengo un trato ahora con el cielo que a veces pienso que si alguien me viera pensaría que estoy loca, porque hay tantas santas a las que yo les pido ayuda, intercesión, oro con ellas, pues desde Santa Faustina Kowalska, que fue una de las primeras santas que se acercó a mí, porque yo pensaba que éramos nosotros los que escogíamos a los santos, pero hace poco descubrí que en realidad son ellos los que nos eligen a nosotros. Así que les estoy a todos ellos muy agradecida y de todos aprendo, con todos mi entusiasmo. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ellos, porque son un ejemplo para todos, pero sobre todo os diría que a mí lo que me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando, y por lo cual también doy gracias a Dios cada día, es por las, no solo por mis hermanas biológicas, a las que quiero mucho, aunque a veces no me entiendan, y por mi hijo, que es lo más grande que Dios me ha dado, sino por mis hermanas de fe, esas mujeres valientes, generosas, que me ayudan cada vez que las necesito, incluso cuando no se lo pido, también están ahí, y que yo sé que juntas, de la mano de María y por gracia de nuestro Señor Jesucristo, llegaremos todas al cielo, que esa es la meta. Y bueno, me imagino que me estoy dejando muchísimas cosas, pero para acabar sí que me gustaría deciros algo muy importante. El poder del rezo del Santo Rosario. El rosario en sí es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra el demonio. Cada Ave María es un latigazo para él. Cuando nosotros nombramos a María, Satanás queda atado literalmente de pies y manos. Creo que fue el padre Gabriel Amor que dijo en una ocasión durante un exorcismo que el demonio le había confesado que si los católicos reconocieran el poder del Santo Rosario, sería su fin. Yo invito a todo el mundo a que lo rece diariamente, a que pida por las intenciones de la Virgen y después por las suyas, confiando en que la Madre, por supuestísimo, las va a tener en cuenta. Yo hablo desde mi propia experiencia. Siempre que le he pedido ayuda, me la ha dado, no a veces en el momento en el que yo pensaba, pero más adelante, porque Dios sabe más. Y lo más bonito de todo esto, os diría que yo pasé de creer en Dios a creerle a Dios, a confiar en Él, a reconocerlo como mi Padre, como mi Redentor y como mi santificador. Yo ya no concibo mi vida fuera de este camino y solo puedo estar agradecida al Señor por todo lo que me da y me sigue dando, y sobre todo, por habernos dado a su Madre. Y también para todos aquellos que dicen que no está bien querer tanto a María, estoy convencida de que por mucho que amemos a la Virgen, jamás la podremos amar como la ama Él. Así que acudamos a ella, que está deseando ayudarnos, protegernos y bendecirnos. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias por darme la oportunidad de dar este testimonio y que Dios os bendiga.